Muchas gracias, señora presidenta. Egunon guztioi. Será el azar, o quizá el azar ha querido que este debate se produzca justo hoy, que alcanzamos el pico histórico máximo del precio de la energía. Pero el azar también se podía haber dado hace una semana o hace dos, porque la desgraciada realidad es que la energía sigue subiendo de manera inexorable y diría que cruel para los bolsillos de los más desfavorecidos, mientras vemos que las eléctricas siguen manteniendo sus márgenes de beneficio. Baste un dato. En los 15 primeros días de este mes, de julio, antes de este pico histórico máximo de la energía, los ciudadanos ya iban a pagar del orden de 21,68 euros más que en el 2020. La rebaja que hoy se plantea a debate aquí, la del IVA más la de los costes de generación, que nadie se olvide, plantean siquiera 8 o 10 euros en la rebaja del precio de la luz. Luego, los ciudadanos y ciudadanas van a pagar del orden de 12 o 13 euros más que el año pasado por el precio de la electricidad. Y las medidas que ustedes plantean, como se lo han señalado ya, son medidas insuficientes, son parches, son cuidados paliativos para una realidad mucho más dolorosa y mucho más dura. Al final, plantear bajar el IVA del 21 al 10% es que el Estado recaude 1.000 millones de euros menos al año, que tendremos que compensar de alguna manera y tendremos que conseguir que de alguna manera no afecten a todos los servicios sociales y a todos los servicios públicos que el Estado oferta. Pero hay más. El precio o la rebaja del 7 al 0%, más generosidad no se le puede pedir a este Gobierno pretendidamente de izquierdas, supone que el Estado deje de ingresar 970 millones de euros al año. Dinero que se ahorran las eléctricas, no los ciudadanos, no las ciudadanas, pero que pierde el Estado, que pierde en definitiva el conjunto de la ciudadanía para políticas públicas. Porque se habla mucho del precio de la energía. Y se habla de la factura eléctrica, de esa incomprensible, de ese galimatías que se convierte en la factura eléctrica. Bien, igual hay que decir que del 24% de la factura solo corresponde al precio, o que del total del precio de la factura, solo el 24% corresponde al precio de la energía. Habría que decir también que del orden del 50-55% corresponde a algo que se llama costes de redes de transporte y distribución y anualidades del déficit de tarifa. ¿Y saben quién se ve beneficiado de más de la mitad del precio de la factura de cada ciudadano y ciudadana? Las eléctricas. Y solo un 10-15% corresponde a los impuestos. Y es ahí donde hemos decidido, donde este Gobierno ha decidido actuar en lugar de hacerlo sobre el porcentaje mayor, sobre la parte mayor del precio de la factura, el que tiene que ver con los costes de las redes de transporte, distribución y anualidades del déficit de tarifa. Y todo esto se hace porque siempre se nos dice que hay un pool, el pool de la energía, que es el que determina los precios. Se lo han dicho ya. Si todos y todas o muchos países se ven obligados a acudir al mercado internacional y no todos deciden incrementar las tarifas del modo en el que se hace en el Estado español, habrá que mirar en el Estado español por qué aquí sí se incrementan. Y ahí que nos encontramos con el famoso pool de la energía. ¿Y qué es el pool de la energía? Para que se me entienda mejor, pues los generadores y comercializadores de energía. ¿Y quiénes son estos generadores y comercializadores de energía? Pues son el oligopolio eléctrico. Son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Son, sobre todo, Endesa y Iberdrola, que controlan más del 70% del mercado eléctrico. ¿Y decide este Gobierno poner coto a esa posición de predominio y de determinación de los precios a los ciudadanos y ciudadanas por parte de las eléctricas? No. ¿Decide exigirles más? Tampoco. Llevamos más de un año pidiendo desde esta tribuna que el Gobierno pusiera algún tipo de impuesto, de fiscalidad, que permitiera que aquellas empresas que se han beneficiado incluso más durante los tiempos en los que estamos viviendo de atravesar la pandemia pudieran pagar más. ¿Cuál ha sido la respuesta de este Gobierno? No hacer todavía nada, hasta que gente que no se supone más de izquierdas que este Gobierno les pase por la izquierda planteando cosas como estas. Porque habrá que volver a recordar que los beneficios de estas grandes empresas del oligopolio eléctrico español han tenido los beneficios que han tenido en el 2020. Iberdrola, 3.610,7 millones de euros. Endesa, 1.394 millones de euros. Naturgy, 490 millones de euros y EDP, 556 millones de euros. Y alguien dirá que ¿por qué cargamos siempre contra los oligopolios? ¿Por qué sembramos la duda sobre los oligopolios? Pues porque tenemos razones y la justicia nos da la razón. Porque Iberdrola ha sido condenada por algo que hizo para alterar los precios del mercado, para manipular el precio de la energía entre noviembre y diciembre del 2012. Cierto es que fue condenada a 25 millones de euros, pero el impacto de lo que hizo supuso del orden de 105 millones de euros. Luego le salió rentable incluso hacerlo y que le sentencien. Que Naturgy también fue condenada con 19,5 millones de euros porque
presentó precios elevados entre octubre del 16 y enero del 17, o porque Endesa, que también fue condenada a 5,8 millones de euros por hacer lo propio también entre octubre y enero del 17. Todas estas empresas con beneficios escandalosos alteran los precios a veces del mercado y lo único que encuentran son sanciones que se encuentran muy por debajo del beneficio que han obtenido con esa alteración. Así es difícil poder atajar esta realidad. Nosotros les hemos pedido de manera reiterada que sancionen más y que recauden más a quien más tiene, y en este caso a las eléctricas, porque se han beneficiado de una situación de privilegio y yo diría que de predominio del propio mercado. No entendemos por qué siguen sin intervenir o siquiera plantearse la creación de un ente público. Entes públicos que ya se están planteando en diferentes autonomías, incluso en la de Asturias. Quizás el señor Martínez Oblanca pueda tener algo que decir ahí o tener algo que pintar en esa posible energética asturiana. Pero, en cualquier caso, si ustedes no hacen nada, seguirán alimentando la idea del mito de la caverna de Platón, que es que nos tienen mirando de espaldas a la realidad para que veamos sombras que nos proyectan una realidad que no es y que nos dice que el precio de la electricidad tiene que indubitadamente seguir subiendo porque no hay nada que hacer y porque todos son factores externos. Pero, además, así se seguirá sembrando en la ciudadanía una lógica desconfianza hacia el poder político, porque verán que las puertas giratorias, esas que me llevaría a toda una intervención relatar aquí con nombres y apellidos de gente ilustre de la política española que ahora se encuentra viviendo a cuerpo de rey o a papo de rey en los consejos de administración de las eléctricas, sigue teniendo mucho que ver en la posición de cualquier gobierno. Si la energía es un sector estratégico y la electricidad un bien común, la intervención del poder público se convierte no solo en una posibilidad, sino en una obligación, sobre todo cuando hay pobreza energética. Y termino con una cuestión. Estos días de efemérides, también con el alzamiento fascista de 1936, hemos oído a algún historiador de 3 al cuarto, a un tal Camuñas, decir lo que ha dicho. Yo quiero traer a Paul Preston. Paul Preston decía que en ese momento se cometió el error de pensar que si se pausaban los ritmos de cambio, la reacción se calmaría. Pero eso no pasó y la realidad la sufrimos durante 40 años. Muchas gracias, señor Matute.